En la historia no hay un solo hecho que se haya dado de forma aislada. Todos los acontecimientos son consecuencia de otro u otros y son, a su vez, causa de otros acontecimientos. Es una cadena que nunca se rompe. Es por eso que, si queremos informarnos sobre las reducciones jesuíticas de América del Sur, debemos retroceder hasta aquellos acontecimientos que determinaron su existencia. Para ello, vamos a remontarnos a los tempranos tiempos de la llegada de los españoles a América, a los tiempos de Cristóbal Colón, a 1492. Cuando América fue descubierta por Colón, había una numerosa población. No es posible precisar exactamente el número de pobladores. Dejemos de lado el gran territorio del este de América del Sur, porque ese fue conquistado y colonizado por los portugueses, y limitémonos a lo que fue la América Española. En la América Española había dos regiones muy diferenciadas. Una era los Andes con sus grandes cadenas de montañas, sus valles interandinos y cimas muy altas, cubiertas de nieves eternas. Los Andes era la región de las grandes civilizaciones, como los incas y los chibchas. Los estudiosos calculan una población de entre 11 y 15 millones de habitantes en el territorio del Tahuantinsuyo, que llegaba hasta Pasto en Colombia por el norte y hasta el río Maule en Chile por el sur. La otra gran región era la formada por las tierras bajas sudamericanas. Era una región extensísima que abarcaba la Amazonía, el sur de Brasil, el este de Colombia, Venezuela, las Guayanas, Argentina, Paraguay y el centro y sur de Chile. Las estimaciones de población para esta segunda inmensa región podría haber sido de hasta 15 millones. Quiere decir entonces que en total América del Sur pudo haber tenido a la llegada de los españoles una población de hasta 30 millones de habitantes. ¿Qué pasó con esta población? Lo primero que hicieron los españoles fue tomar posesión de estas tierras a nombre de los reyes de España. Es decir, a partir de ese momento, estas tierras ya no fueron más de sus habitantes naturales, los indígenas americanos, sino de un país lejano, completamente desconocido por ellos. Fue una toma de posesión obligada, forzada, impuesta por las armas y con todas las injusticias que esto conlleva. Rápidamente los españoles dividieron las tierras poniéndoles nombres que para los indígenas nada significaban. Así hubo los corregimientos, las encomiendas y las doctrinas, a cargo de personajes llenos de poder y ambición: los corregidores, los encomenderos y los doctrineros. Desde España se dictaron muchas leyes a favor de los indios, y los reyes mandaban visitadores para asegurar que esas leyes fueran cumplidas. Pero la distancia entre España y América era demasiado grande, y América era también demasiado grande para que pudiera controlarse a cabalidad el cumplimiento de esas leyes. El Consejo de Indias era la institución encargada de elaborar las leyes para el Nuevo Mundo. Elaboró un código del trabajo del indio americano que decía: los indios son libres. En consecuencia, nadie que ejerza autoridad sea osado de cautivar indios. Los indios e indias tengan entera libertad para casarse con quien quisieran, así con indios como con españoles. Los indios pueden libremente comerciar con sus frutos, así con los españoles como con los indios. Ordenamos y mandamos que sean castigados con mayor rigor los españoles que injuriaren u ofendieran o maltrataren a indios, que si los mismos delitos se cometieren contra españoles. Pero por otro lado, exigían el pago de tributos a favor de la corona española, el trabajo obligatorio en las minas y en las fábricas textiles, a las que llamaron obrajes. También sobre esto legislaron, señalando horas de trabajo, número de días de labor, etc.
pero todo fue letra muerta, porque a los españoles no les interesaba velar por los naturales. Ni qué decir de otros trabajos que los españoles, afincados en las tierras americanas, exigieron a los indígenas sin que nadie los controlara. Por ejemplo, toda suerte de servicios personales, como yanaconas, pongos, despenseros y chinas de servicio. Los españoles no vinieron a trabajar, vinieron para ser servidos en estas riquísimas tierras americanas, que, por pura casualidad, Colón descubrió cuando en realidad lo que buscaba era una nueva ruta para llegar a los países de Oriente. Las nuevas condiciones de vida de los conquistadores, en su mayoría verdadero lumpen embarcado a las Indias, borraron de sus mentes la necesidad de trabajar para vivir. Si había quien lo hiciera por ellos, no era cosa de fatigarse ni ensuciarse. Para eso estaban los indios, más aún desde que se puso en duda la humanidad de esos seres de piel cobriza a quienes consideraron salvajes, incivilizados, supersticiosos e ignorantes. Hasta se puso en tela de juicio que tuvieran alma. Era igual poner a trabajar un buey que un indio. Alguien ha dicho que los indios fueron el combustible del sistema productivo colonialista español. Y Stephen Katz, en su libro El Holocausto en el contexto histórico, sentencia: la despoblación del Nuevo Mundo, con todo su terror, con toda su muerte, es el mayor desastre demográfico de la historia. ¿Cuáles fueron las causas de este desastre demográfico? No se trató de una matanza indiscriminada, porque los españoles nunca fueron tan numerosos como para matar a los indígenas de uno en uno. Y, en segundo lugar, porque necesitaban su mano de obra. Tampoco las guerras de conquista pudieron acabar con tantos. Pero las cifras del colapso demográfico son terminantes. Veamos. En 1531, cuando Francisco Pizarro entró al Perú, la población del Imperio Incaico era, según ya dijimos, de 15 millones de habitantes. El historiador Villanueva Sotomayor hace unos cálculos patéticos y espeluznantes. En 1620, casi 90 años después de la entrada de Pizarro y sus huestes, solo quedaban 600.000 indígenas, es decir, que, en promedio, cada 10 años murió 1.600.000. Cada año murieron 160.000 y cada día 438 indígenas. Y debieron ser más, porque para 1620 una buena parte de la población censada había nacido. Actualmente, uno de los espantos de la humanidad es la guerra bacteriológica, pero no es nada nuevo. Con los españoles llegaron gérmenes, microbios, bacterias y virus desconocidos en América. Contra ellos, el organismo del indio americano no tenía defensa y sucumbieron masivamente. Escuchemos lo que escribe el ecólogo Jared Diamond en su libro Armas, Gérmenes y Acero. La viruela, el sarampión, la gripe, el tifus, la peste bubónica y otras enfermedades infecciosas endémicas en Europa se extendieron de tribu a tribu, matando un porcentaje estimado del 95% de la población nativa. No hay ninguna duda de la magnitud de la mortandad entre los pueblos indígenas americanos. Las enfermedades estuvieron potenciadas por la explotación, las hambrunas, la separación de las familias y por los sistemas de trabajo forzado. Quiere decir que el indígena se sumió en un desgano existencial que no favoreció la creación de defensas naturales. De pueblo dueño de un continente y creador de cultura, la conquista lo convirtió en un pueblo deprimido, sin futuro y sin esperanzas. El mundo indígena estaba derrumbado y a merced de los españoles.